Querido Negal, desde este apostolado familiar que hemos llamado Abrazando Nuestra Fe, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de la serie Experiencia en el Querigma. Gracias, Luis, estoy emocionado en estar en este espacio contigo, en compartirlo y bueno, y en compartir también con todos esos hermanos que te ven, que te escuchan y que comparten con nosotros estas experiencias de encuentro con el Señor. Amén. Profundizando en la dinámica del propósito de esta serie, queremos recoger desde tu testimonio personal cómo fue ese primer anuncio del Evangelio en tu vida. ¿Cómo recuerdas y sientes que Jesús llegó a tu corazón? La experiencia del Evangelio nos dice que no todo encuentro con Jesús genera un apostolado inmediato. Encuentros como el del joven rico, Pilatos, Herodes, Caifás y el mismo Judas Iscariote fueron de profunda indiferencia, miedo, burla, odio y traición. Por ello, Negal, te pido que con el auxilio del Espíritu Santo nos cuentes cómo fue ese querigma de Cristo en tu vida, cómo pasó y en qué derivó, conversión o indiferencia. Te escuchamos. Bueno, mira, Luis, quiero decirte en primer lugar que yo creo que estaba desde niño muy cerca del Señor. Tuve una abuela con la que compartí mucho tiempo y que siempre me llevaba a la iglesia o a lo que ellos llamaban meditación, pero que en el fondo era un encuentro también con Jesús. Y yo me sentía muy cerca y creo que estuve realmente caminando junto a Él por mucho tiempo. Tanto que voy a contarte algo que creo que no cuento nunca o que no sé si alguna vez lo he contado. Pero cuando estaba cerca de escoger hacia dónde quería orientar mi vida, una de las cosas que pasó por mi mente, uno de los pensamientos que pasó con mucha fuerza por mi mente, es dedicarme a la vida religiosa. Fíjate que yo estudié en La Salle y en algún momento me llamó la atención ser hermano lasallista. Y bueno, y me salía en las orientaciones vocacionales, me salía hacia el sacerdocio, en la casa decían, no, es que él se mete, no es un niño que le huya a eso, sino que más bien se acerca. Creo que imperó en ese momento, y quizás Jesús me mandó, ahora lo entiendo con el tiempo, por otro lado, que era en la vida familiar. Y entonces ese deseo de tener familia, de ser papá, me impulsó a dejar de lado esa vocación que yo sentía, ¿no? Pero después de ese tiempo vino la universidad, las cosas, la vida cotidiana y siento que estaba, digamos, como que apartado o viviendo ese cristianismo light que de alguna manera nosotros en algún momento argumentamos o decimos, no, yo por lo menos iba a misa una vez al año, a la misa de Domingo de Resurrección. Esa era la misa donde yo iba y comencé a asistir a esa misa de Resurrección ya estando viviendo aquí en Caracas, porque yo venía del interior del país y me quedé aquí, me casé aquí en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, algo me impulsó a seguir asistiendo a la Guadalupe y ahí a esa misa. No sé en qué momento escuché que había un retiro espiritual. Yo la verdad nunca había ido a un retiro, creo que fui a alguna experiencia de muy chamo, pero la verdad no tenía, nadie me había comentado sobre un retiro, nadie me había explicado qué podía hacer o no Emaús, nada de eso. Sin ningún comentario, sin nada, yo mismo me acerqué, estaba en la iglesia y lo escuché y dije, déjame averiguar. Me acerqué como a un estancito que tenían allí, lo que ahora llamamos la quincallita, y le dije a los muchachos, mira, yo quiero participar. La dinámica que ahora entiendo un poco más después de haber participado era que te anotaban, pero eso te anotaban 2 meses antes. Y entonces yo iba cada vez a las misas y preguntaba, y bueno, no, todavía no, que te vamos a decir. Yo más bien decía, pero bueno, como que me dejaron por fuera, como que no. Y una vez conseguí a una persona ahí sentado y le dije, bueno, pero ya como un poco más serio, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Pues, o sea, ¿por qué no me invitan? ¿Será que se les perdió mis datos? Y esa persona que estaba ahí sentada muy informalmente, que cargaba un monito, una franela muy sencillo, me dice, voy a estar pendiente de ti porque ya veo que tienes el interés de estar.
5 minutos después arranca la misa y veo que esa persona que estaba sentada ahí en la quincalla era el sacerdote que iba a dar la misa, o el padre Alejandro. Y bueno, yo sentí esas ganas de asistir cuando en mi casa nadie sabía. Inclusive llamaba a mi mamá y le dijeron, mire que aquí estamos llamando para que sepa. Creo que en uno de esos espacios donde contactan a la familia para que supieran que íbamos a estar fuera un fin de semana. Mi hijo en un retiro, ¿qué es eso? No. Mi esposa también cuando la contactaron al principio, un retiro, o sea, mira que te están llamando, que tienes que cancelar un retiro. Ahí fue donde dije, no, es que voy a un retiro, pero ¿qué es eso? ¿De dónde te salió eso? Y bueno, y la verdad es que decidí dar ese paso sin que nadie me dijera y sin saber fui, sin saber ni siquiera que me iba a encontrar. No tenía ni la más mínima idea de lo que iba a conseguir allí. Y yo creo que fue algo, la verdad, una experiencia maravillosa. Fue la oportunidad de reencontrarme con el Señor. Estoy ahora convencido de que todas las cosas que pasaban alrededor de mi vida eran para que yo pudiese tener ese encuentro. Hoy lo entiendo perfectamente. Habían proyectos de vida que no se dieron en el camino y que estoy seguro que si se hubiesen dado, me hubiesen absorbido de tal manera que no le hubiese dado esa preponderancia a lo que uno hubiese escogido ese espacio hacia donde tenía que encontrarme con el Señor. Hoy lo entiendo perfectamente que simplemente Él me llevó de la mano hacia ese encuentro, ¿no? Y fue un fin de semana maravilloso, fue otra vez ver el rostro de Jesús resucitado y reencontrarme con Él. Esa cercanía que había tenido en mi infancia se había perdido en el camino. Después de eso vino ya un espacio de conversión diferente, ¿no? Un encuentro, comenzar a vivir ese espacio de comunión con Él. Mi familia comenzó a notar un cambio desde el primer momento, a preguntar qué había pasado allí. Y yo decía, bueno, no les puedo contar qué pasó allí, tienen que vivirlo, pero simplemente ahí pasaron cosas muy hermosas y me reencontré con el Señor. Entonces ya era no solamente un fin de semana, sino que ya se convirtió en una manera de vivir la vida diferente. Y esos cambios siempre fueron en positivo, de unión familiar, de superar las cosas que en algún momento te separaban desde el punto de vista familiar o matrimonial, de comenzar a vivir esos encuentros, y comenzar a también acercarme más a la iglesia y hacer algo que yo siento que también era la misión que tenía que hacer, que era comenzar a acercar a mi familia a la iglesia. A mi esposa la llevé casi obligada, ¿no? Ella lo cuenta también y lo dice que con mucha risa, que ella fue prácticamente obligada, ¿no? Yo recuerdo que lo compartía mucho con los muchachos y les decía, mi esposa está renuente, pero ya no sé qué hacer. Le digo, le dejo para que ella vaya tranquila, no lo acepta. Me pongo duro, no sé si eso va a terminar convirtiéndose en algo contraproducente porque no vaya a querer ir porque me molesté. Pero bueno, ya al final del momento sí me puse como un poco más duro y le dije, pero no tienes un fin de semana para el Señor, además va a ser un fin de semana solo para ti. Bueno, ahí también fue algo muy bonito porque mi esposa regresó de esa experiencia diciéndome que había sido el mejor regalo que le había dado en la vida. Entonces, sin duda que fue acercarla también. Ahora comenzamos a vivir juntos ese encuentro con el Señor. Después fue nuestro chamo mayor. Después fue mi madre. Y bueno, en el fondo ahora es la familia completa, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, todas las cosas que tenía que vivir era para encontrarme con Él en el momento preciso que Él quería que nos encontráramos. Lo que sí estoy convencido es que es un encuentro definitivo. Ya no es como el encuentro de la infancia, que después se perdió en el camino, ya no es así. Ya es un encuentro que le pido todos los días que me dé la fortaleza, porque sin duda estás en el medio de las propias debilidades humanas, de cualquier elemento propio de ego, de cualquier cosa, egocentrismo, lo que sea, cualquier cosa que pueda acompañarte como ser humano. Pero todos los días le pido para seguir transitando ese camino de conversión. Pero lo que sí estoy convencido es que ya ahora sí me abrazó
ahora sí está conmigo permanentemente y me ha regalado ya una fe que ha ido madurando y creciendo en su compañía. Y bueno, ya me siento definitivamente ya muy cerca como para no volver a alejarme jamás, ¿no? Entonces ya lo vivimos juntos, lo vivimos como familia. Ahora he comenzado a vivir otras experiencias más hermosas y entonces comencé a coordinar en los retiros de Maús. Entonces después de eso vino la posibilidad de ser catequista. Ahora coordino la pastoral familiar y entonces comenzó la posibilidad de ser misionero y bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces sí le pido al Señor que siempre me mantenga junto a Él nuevamente, que no deje que me aleje nunca y que siga fortaleciendo esa fe que muchas veces tiene sus traspiés y tiene sus tropiezos, pero que siento que ya tiene, como lo he dicho, un camino definitivo, que va creciendo, que se va fortaleciendo, que ahora es el centro de la unión. Y estoy convencido, y con esto cierro, Luis, estoy convencido que no hay posibilidad ninguna de que una familia, un matrimonio, una relación personal, un proyecto, lo que sea, no hay posibilidades de que nada tenga éxito si no tienes a Cristo en el centro. Excelente, Negal. Fíjate, habiendo escuchado tu testimonio, estos carismas, cuando escucho el testimonio de la persona, surge un matrimonio entre tu testimonio con un personaje de la Biblia. Y ese personaje de la Biblia que te voy a nombrar va a ser el recuerdo de esta experiencia. Posiblemente lo he usado en otras experiencias. Esta es la segunda temporada, ¿verdad? Que puede ser que haya nombrado muchos que se hayan repetido, pero contigo encaja perfectamente el rey David. Y el rey David, que además voy a empezar llamándolo David, porque David no empezó siendo rey, era un pastor, que además no se le conoce a él por ser un hombre devoto, un hombre que fuera al templo a orar, era un pastor de ovejas, que además tenía 7 hermanos por delante, 6 hermanos que tenían todas las características para el trono que él ni siquiera en su mente aspiraba a llegar. Hoy pudiéramos compararlo con tus coordinaciones y con tus experiencias, ¿no? Pero hay una palabra muy hermosa que Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, que le dice: es que tú estás viendo la apariencia, yo estoy viendo el corazón. Y el corazón del hombre que necesita en el trono es el corazón de David. David, además, dentro de toda su humanidad, por supuesto nosotros no podemos hacer spoilers de nada de lo del retiro, pero siendo algo tan de experiencia de amor, uno sabe el valor que tiene la vida humana, o sea, de la historia humana de cada persona que participa. Y la Biblia es un texto completo de testimonios de vida humana, ¿no? Yo digo que uno empieza a relacionarse con eso y uno crece espiritualmente muchísimo. Y David es un hombre perfecto porque David, muy fiel a Dios, también cometió pecados terribles y sin embargo tuvo esa capacidad de saber que había un Dios que le perdonaba, supo reconocer sus errores, siempre había un profeta que le advertía y al que él le abría su oído. A veces los reyes se pueden engolominar y a mí no me asesora nadie porque aquel que manda soy yo. Y en tu vida, que además he ido conociendo y sé las cosas que te gustan, es importante ese cable de tierra siempre con Dios, que tú lo has dicho perfectamente, no solamente para la experiencia familiar, sino también para la experiencia de cualquier cosa que vayas a ejercer en tu vida, que también Dios debe tener pensado en su cabeza y estar preparado para esa apertura del servicio. Así que, al mismo ejemplo de David, yo te voy a dejar una tarea. No, me vas a perdonar la imprecisión, pero creo que está en el primer libro de Reyes, empezandito, que narra la muerte de David. Cuando David se va a morir, él le deja una herencia, le habla a su hijo Salomón. Y quiero que abraces esa herencia para tu propia familia. Ahí él hace unas exhortaciones muy importantes que yo creo que es el mejor regalo que uno le puede dar a sus hijos. Esa va a ser la tarea para cerrar esa llave de la vida de David. Es uno de los textos que también tiene toda una historia de un ser humano completa, desde su juventud hasta su muerte. Un hombre que todavía hoy Israel añora y al que Jesús le decía Hosana, el hijo de David. Así que gracias, Negal, contigo cierro esta segunda temporada y lo hago con el corazón hinchado de alegría, porque además la característica es que todos eran emausianos y eso parte también de un proceso que habla de mí mismo y esa invitación que tú haces a vivir el retiro, efectivamente es brindarte la posibilidad
un fin de semana dárselo a alguien que ha dado todo por nosotros, que no se ha guardado nada, que nos amó hasta el extremo. Que Dios te bendiga, Negal. Nos vemos en la oración. Amén, Luis.